¿Han ustedes oído hablar de Orlán? O bueno, debería yo decir de Orlan, porque Orlán hace que suene a marca de cremas para la cara. Y realmente Orlán, la marca se pronuncia así porque lleva una E al final. Y la artista en realidad se llama Orlan, no se llama Orlán. Lo que pasa es que, bueno, cuando castellanizamos la pronunciación del nombre de esta artista conceptual o carnal, ahora me explicaré un poco más francesa, tendemos a castellanizarla y tendemos a decir Orlán. En realidad no se llama verdaderamente Orlán, además, sino que se llama Mireille Porte. Ese es el verdadero nombre de esta artista francesa que a partir de los años 80, de principios de los años 80, empezó a trabajar con el discurso del cuerpo y particularmente con su propio cuerpo y a hacer pues muchas obras escultóricas, fotográficas, performáticas que ponían en cuestión el cuerpo. Por ejemplo, podía fotografiar partes de su propio cuerpo o de otros cuerpos y sobreponerlas a las partes, digamos, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo para hacer un performance en una galería. O podía hacer una máquina tragamonedas con la forma de su torso y que esta máquina tragamonedas, como recompensa cuando se alineaban las fichas, diera besos, besos propinados por una máquina tragamonedas que tenía la apariencia del torso mismo del artista, que era un ejercicio de robótica que después pues digamos, profundizaría de manera mucho más relevante, creando un cyborg de su propia persona, con fragmentos de su propia carne, lo de la carne va a ser relevante en esta historia, con el que interactuaría en performances en galerías de arte de manera más reciente. Sin embargo, ninguno de estos proyectos es el proyecto más famoso de Orlán, sino un proyecto que acometió entre 1990 y 1993, que fue el proyecto que le dio fama global y que se llamó La reencarnación de Santa Olá. Y ahí es en donde la carne juega un papel muy importante porque era un papel que jugaba con la carne y jugaba también con el hueso. Orlán es una artista que ha sido influida con el feminismo, con el que tiene una relación cercana, aunque dialógica, y que había pensado mucho en los ideales de belleza femeninos creados por artistas hombres a lo largo de la historia. Y entonces de pronto se le ocurrió que como pues una acción crítica de la creación de ideales de belleza femenina a manos de los artistas de la historia del arte, iba a asumirlos en carne propia y en propio hueso. Es decir, que se iba a someter a una serie de cirugías plásticas que la dejaran con la frente y las cejas de la Mona Lisa, la barbilla de la Venus de Motticelli, los ojos de la Psique de Petronot, los párpados y la parte alta del rostro de la Diana de la escuela de Fontainebleau y la boca y los labios de la Europa de Boucher. Entonces ella iba a buscar a cirujanos plásticos que se prestaran al experimento, al trabajo que sucedería en galerías de arte, tanto en París como en Nueva York, a lo largo de 3 años y de un programa de 9 cirugías que acometió para acercarse a este presunto ideal de belleza. Y a partir de ello, bueno, pues ella se sometería a estas cirugías en público, pero no solo en público, sino consciente todo el tiempo que esto fuera posible. Es decir, solo se permitiría someter a anestesia total cuando no pudiera el cirujano o la cirujana, porque hubo de ambos géneros, realizar su trabajo a satisfacción o cuando estuviera en riesgo su vida, si estuviera consciente, pero buscaría estar consciente a todo lo largo del proceso, primero para dar lectura a ciertos textos filosóficos de autores como Michel Serres o como Alphonse Allais o como Antonin Artaud o como Julia Kristeva, que quería, digamos, aportar como contexto a los espectadores, pero también
para responder a las preguntas que le fueran enviadas vía satélite, porque había una transmisión vía satélite a varios puntos del orbe, a la Galería Sandra Goering en Nueva York, en donde sucedieron algunas de las cirugías, al Centro Pompidou, donde sucedieron otras, si estaba en una se transmitía a otra, pero también al Centro McLuhan de Toronto o al Centro Multimedia de Banff, del Banff en Vancouver, para que pudieran enviarle vía satélite preguntas que ella se esforzaría en responder durante las cirugías mismas. Y ya entrada en gastos, digamos, de alguna manera, después de someterse a las cirugías que le darían, que la acercarían en apariencia a estos presuntos ideales de belleza y que no harían un resultado convencionalmente hermoso en el camino, se sometería a una séptima cirugía en donde solicitaría a la cirujana, en este caso, que le pusiera implantes de los que se ponen muchas personas para realzar los pómulos y verse más jóvenes, pero que se los pusiera en las sienes, que tuviera como dos jorobitas en las sienes como parte de este proyecto artístico que había acometido Orlán. En el camino, bueno, pues fue muy llamativo el proyecto, concitó la atención de una periodista televisiva estadounidense, de Connie Chung, quien hizo varias transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos para la televisión, lo cual resultaba muy excepcional en el caso de un performance artístico. Además, Orlán documentaba todo el proceso de convalecencia y la cirugía con los distintos moretones que se le iban formando en el rostro y en el pecho a la luz del proceso de recuperación de las cirugías plásticas y los iba exhibiendo en la galería como retratos, más allá de que todo estaba cuidadosamente producido con un performance, colaboraba con estudiantes de diseño de moda del FIT, del Fashion Institute of Technology de Nueva York, para que hicieran todo el vestuario del personal médico encargado de acometer la cirugía. Es decir, había un discurso extraordinariamente rico y complejo para ejecutar esto que Orlán llama a la fecha, porque es una mujer que vive, arte carnal. Dice Orlán, en un libro que les recomiendo muchísimo y que se llama Striptease, está en francés y en inglés, no está traducido todavía al español, y son las memorias de Orlán, y dice Orlán, el arte carnal es un trabajo de autorretrato en el sentido clásico del término, pero con medios tecnológicos que son los de nuestro tiempo. Oscila entre la desfiguración y la refiguración. Se inscribe en la carne porque nuestra época comienza a darnos esa posibilidad. El cuerpo se convierte en un ready-made modificado, ya que no es más el ready-made ideal que basta confirmar. Contrariamente al body art, dice Orland, del que se distingue, el arte carnal no busca el dolor, no encuentra en él una fuente de purificación, no lo concibe como redención. El arte carnal no se interesa en el resultado plástico final, sino en la información quirúrgico-performativa y en el cuerpo modificado, devenido sede de debate público. El arte carnal transforma el cuerpo en lengua e invierte el principio cristiano del verbo que se hace carne para hacer de la carne verbo. El arte carnal afirma la libertad individual del artista y en ese sentido lucha contra los a priori, contra los dictados. Es por eso que se inscribe en lo social, en los medios de comunicación, en donde hace escándalo porque sacude las ideas recibidas y que llega a interpelar incluso el proceso judicial. El arte carnal no está en contra de la cirugía estética, pero sí contra los estándares que ésta disemina y que se inscriben particularmente en las carnes femeninas, pero también en las masculinas. El arte carnal se opone a las presiones sociales que se ejercen tanto sobre el cuerpo humano como sobre el cuerpo de las obras de arte. Es decir, este proceso que hace que Orlán todavía salga a la calle con dos jorobitas en las sienes, si buscan una foto de Orlán en internet la van a encontrar, normalmente les pone diamantina o alguna suerte de brillito para ponerlas en valor.
lo que buscaba era protestar contra la tiranía a que es sometido el cuerpo en general, o ha sido sometido el cuerpo a lo largo de la historia, al modificarlo ella misma y al de alguna manera pues buscar la recuperación de la agencia de el ser humano, y en este caso particularmente de la mujer, sobre el cuerpo. Es decir, lo que hace Orlán aquí es decir, mi cuerpo es mi vehículo, mi cuerpo es mío y yo decido qué hacer con él y decido modificarlo, decido transgredirlo para hacer de él la materia de un debate que yo misma estoy promoviendo. Orlán no buscaba resultar monstruosa, no buscaba resultar hermosa, sino lo que buscaba era reivindicar su agencia sobre su propio cuerpo como un vehículo para construir ella un discurso que quería construir, y es una de las artistas más polémicas de la historia por haber sometido su propio cuerpo a modificaciones para reivindicar el derecho de cada ser humano a dirigir sobre su cuerpo. Y estuve acordándome muchísimo de Orlán apenas ayer que veía yo el nuevo video de Ariana Grande, que veía yo con ojos desprejuiciados, diré además el nuevo video de Ariana Grande, porque hasta la semana pasada yo sabía muy poquito de Ariana Grande, sabía que se hacía colas de caballo muy altas, sabía que tenía una voz muy poderosa, sabía que había protagonizado Wicked, no aguanté ni siquiera la primera de las dos películas, la segunda ya de plano ni la vi, y pues no sabía que había salido de algún programa infantil de Nickelodeon, y no sabía yo mucho más hasta que toda la opinión pública mundial empezó a hablar sobre su cuerpo. Entonces, decidido a entender la pinche complejidad del cuerpo de Ariana Grande y de la discusión, del debate en torno a su cuerpo, vi el video que hoy hace escándalo en el mundo entero, que es el video de su nuevo sencillo, el segundo sencillo de su nuevo disco Petal, que es exactamente el de la canción que da título al disco. El video está ambientado en Hollywood Boulevard, para ser exactos. Vemos el pie entaconado de Ariana Grande con un vestido de aires de los años 50, amarillo, con falda de crinolina, caminar por Hollywood Boulevard en medio de el asfalto bastante maltratado de Hollywood Boulevard, que así está en efecto en la vida real para los que no lo conozcan. Vemos que pues quiere emerger una florecita que se ve ahí más o menos medio maltrechona, y ella pasa de largo frente a esa flor para entrar a un edificio que se llama Fame Inc., es decir, que se llama Fama S.A. Ella llega a una sala de espera a hacer fila para una audición, es una fila que se hace sentado, es decir, hay muchas sillas una tras otra, y entonces van pues las suspirantas, las figurantas, cambiando de una silla a otra, haciendo así como un pasito, sentadas para ir avanzando en la fila de la audición. Son chicas muy guapas todas, muy bien arregladas todas, muy jóvenes todas. Llega el turno de nuestra protagonista, que se llama Pepper, que es el personaje que encarna Ariana Grande, y entonces se presenta ante un panel de hombres trajeados, que digamos serían como ejecutivos hollywoodenses, inferimos a partir de esto, y en repetidas ocasiones la retachan. La retachan porque está muy tuneada, porque no está lo suficientemente tuneada. La retachan porque su apariencia no es satisfactoria para ellos por una u otra razón, a menudo contradictoria. En algún momento, entre las razones que esgrimen, que anotan en una libretita para rechazar a Pepper, el personaje que se autoasigna Ariana Grande en esta narrativa, está
Aguantaría perder unos kilitos. Mientras vemos que está escrito en un blog de notas por parte de uno de los productores, un aguantaría perder unos kilitos, vemos a Ariana Grande con unos jeans o leggings negros y un top negro muy escotado y el pelo recogido, por cierto, no en su característica cola de caballo alta, sino con un peinado rizado que hace que se le vea el pelo mucho más corto y por lo tanto mucho menos prominente. Es decir, todo esto es para decir que su pecho aparece muy expuesto, no dije sus senos, sino dije su pecho, el escote es muy profundo, el cuello está despejado por el peinado y entonces se le ve tal cual el pecho. Y lo que vemos es que está literalmente en los huesos, es decir, que se le transparentan los huesos, se le transparenta la clavícula a través de la piel y además ejecuta algunas poses coreográficas que la obligan a arquear la espalda y al arquear la espalda se le ven todavía más los huesos del pecho y particularmente de la clavícula y bueno, termina siendo rechazada, lo cual la lleva en una audición subsiguiente a sacar una motosierra, como de película de Brian De Palma, digamos, y a masacrar a motosierrazos a todos los productores, redundando en un literal baño de sangre y sale de ahí toda ensangrentada mientras vemos que todavía un petalito de la flor que está tratando de brotar en el pavimento de Hollywood Boulevard mientras ella se aleja, sigue de pie y sigue prometiendo florecer. Es uno de los videos más perturbadores de la historia del video musical. Es decir, es un video extraordinariamente sangriento, extraordinariamente violento, extraordinariamente socarrón, porque todo el tono es de comedia delirante, y extraordinariamente brillante. Es decir, es un video en donde Ariana Grande denuncia de alguna manera, pues la mirada a que es sometido un cuerpo y particularmente un cuerpo femenino en la industria del entretenimiento y para ello literalmente pone el cuerpo. Es decir, pone su cuerpo que ostenta en ese video, y me voy a detener en ello, una delgadez extrema. ¿Por qué digo que ostenta en ese video? Y fui muy cuidadoso con elegir las palabras. ¿Y por qué digo que me voy a detener en ello? Porque no ha dado un debate incendiario en redes sociales, apenas hay un par de notas que recogen el asuntito y algunos comentarios en redes sociales, pero hay quien ha llegado a preguntarse si no será que Ariana Grande luce una prótesis en ese video, en el video de Petal. Si no será que a través de una combinación de maquillaje prostético, diseño de iluminación, ingeniería de vestuario, efectos especiales o vaya uno a saber, lo que hicieron ella y el director del video fue lograr que en efecto el personaje al que ella encarna, y el personaje tiene un nombre, se llama Pepper, es un constructo de ficción, se vea en los huesos. Porque en efecto es fuertemente irónico a la hora de ver el video, ver cómo hay un tipo escribiendo en una libretita, aguantaría perder algunos kilos, mientras vemos a la cantante literalmente en los huesos de una manera francamente perturbadora. Sin embargo, el grueso de la discusión que está teniendo el mundo no es si ostenta una prótesis o no Ariana Grande en ese video, y yo lo ignoro, por cierto, sino es si padece o no un trastorno alimentario. ¿Qué será? ¿Padecerá Ariana Grande un trastorno alimentario? Y si lo padece, hacemos bien en estar discutiéndolo, porque de esa manera visibilizamos los trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, que constituyen un problema de salud pública y una potencial amenaza para la población y particularmente para las mujeres jóvenes.
o más bien al discutir los eventuales, potenciales, hipotéticos trastornos alimentarios de Ariana Grande, lo que estamos haciendo es faltarle al respeto. Lo que estamos haciendo es arrogarnos el derecho a discutir cuerpos ajenos cuando no estamos de esa manera, sino reproduciendo ideales de belleza normados. ¿Tenemos derecho a hablar del cuerpo de Ariana Grande o no? ¿Hacemos bien o hacemos mal en hablar del cuerpo de Ariana Grande? ¿Hasta dónde? ¿Desde dónde? ¿Con qué información? ¿Tenemos indicios de que Ariana Grande sea una persona que tiene un problema de salud y es nuestra obligación solidaria como seres humanos ayudarla? ¿O al contrario, estamos generándole un problema de salud mental? A todo esto, ¿quién es Ariana Grande? ¿Cómo estará la salud mental de Ariana Grande? ¿Tenemos alguna idea de qué pensar al respecto? Esa es la pinche complejidad de una conversación que hoy sentimos que tener o no tener es igualmente errónea. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La pinche complejidad, el podcast del Heraldo Podcast que en esta emisión se enfrenta a una de sus más pinches complejidades y sobre todo les diré, pues porque hasta hace una semana yo sabía muy poquito de Ariana Grande. No era además una artista cuyo trabajo me interesara particularmente. Para serles franco, prejuicioso que soy, hoy me arrepiento profundamente de esto, pues la veía yo muy como una cantante teen, por una parte, es decir, pensaba yo que se dirigía al público, pues un poco que había cultivado en Nickelodeon y que era todavía esa audiencia la que la seguía. Y luego pensaba yo que no tenía mucho que decir. Eso sí sé por qué, porque alguna vez le había yo leído que sus grandes ídolos eran Mariah Carey y Whitney Houston, que pues Whitney Houston ya no vive, Mariah Carey sí, pero que las tengo clasificadas en el paquete de cantantes que no tienen mucho que decir, es decir, de mujeres que tienen una voz privilegiada, que emiten unos sonidos extraordinarios con unos rangos espectaculares, pero que pues no tienen canciones que traten de cosas que al menos a mí me interpelen mucho, sino más bien pues cantan unas de amor y unas de dolor y les permiten hacer muchos gorjeos y yo pensaba muy erróneamente, me doy ahora cuenta, que Ariana Grande estaba ahí. Y luego descubrí que tenía yo por ahí un recuerdo olvidado de que había estado más o menos accidentalmente involucrada en algún hecho de terrorismo del que había salido más o menos bien. Y eso es todo lo que sabía. Bueno, ya me puse a estudiar y ya me puse a estudiar muy en serio y creo que revisar, digamos, quién es y de dónde viene Ariana Grande y qué es hoy Ariana Grande como artista, resulta de enorme utilidad para contextualizar y comprender la pinche complejidad de la discusión que hoy estamos teniendo al respecto. A ver, primero, Ariana Grande dista mucho de ser una niña explotada, dista mucho de ser, digamos, a lo Britney Spears, alguien cuyos padres encontraron en ella un vehículo hacia salir de la miseria, porque Ariana Grande no podría provenir de un origen más distinto a la miseria, según me voy enterando. Nació en Boca Ratón, Florida, muy cerca de Miami, en una familia muy próspera. Su madre era la directora y dueña y heredera desde hacía varias generaciones de una empresa que vende equipo marítimo, equipo para embarcaciones, equipo tecnológico para embarcaciones, radares, sonares, herramientas de navegación, este tipo de cosas vende la empresa de la familia materna de Ariana Grande, de la familia Grande, porque es su apellido materno. Grande, su apellido paterno es Butera, no se lleva mal con su padre, nada más no lo usa porque pues, sí, Grande es un gran apellido de escena, pero el señor Butera es diseñador gráfico y es el dueño de un despacho de diseño gráfico. Están divorciados los padres de Ariana Grande, pero se lleva muy bien
con ambos. Tanto es así que en la primera película que dirige Ariana Grande, que es un mediometraje que dura un poquito más de media hora y que se llama Brighter Days Ahead y que incluye 3 videoclips de canciones de su disco Eternal Sunshine, quien representa el papel de su padre en uno de los 3 videos, en la escena que se desarrolla en un pub en Hampstead, para la canción que se llama Hampstead, es el señor Butera, su papá. Es decir, se lleva también que tiene un cameo ahí. Por cierto, su mamá también aparece en el primero de esos videos de Brighter Days Ahead en pietaje de cuando Ariana Grande era niña y es sabido que tienen una relación extraordinariamente cercana. Daré una prueba adicional en breve. Y quien es todavía más cercana a Ariana Grande es su abuela materna, que en este disco, en Eternal Sunshine, tiene varias participaciones, incluso alguna que cierra el disco, en donde en un audio le da, yo diría que buenos consejos de pareja, porque Ariana Grande ha tenido un historial de pareja bastante complejo que ha sido parte de su discografía reciente, pero llegaré ahí en algún momento. Entonces, si la familia era próspera, si era hija de 2 empresarios de origen italiano, de un suburbio privilegiado de Florida, ¿por qué es que Ariana Grande terminó siendo una estrella infantil? Pues porque cantaba muy cabrón. Es decir, porque en un juego, si no me equivoco, de béisbol, cuando tenía 8 años, pues se habían dado cuenta por lo que hacía en el coro escolar que tenía una voz espectacular y la habían invitado a cantar el himno de Estados Unidos en el medio tiempo y a partir de eso, pues empezó a tener ofertas de trabajo. Muy poco después de eso, cantó en un crucero y a partir de esa experiencia de cantar en un crucero, la invitaron a audicionar a los 14 años para un musical de Broadway que no fue muy exitoso, que se llamaba 13 y que era justamente sobre preadolescentes. Y ganó el casting y se quedó. Y aunque el musical no fue muy exitoso, sí le permitió saltar a la fama televisiva haciendo programas para Nickelodeon. Por cierto, ella ya sabía en ese entonces que quería ser cantante, que quería cantar rhythm and blues. Su madre le consiguió algunas citas con agentes en Los Ángeles, fueron a Los Ángeles a ver agentes y los agentes le dijeron, sabes que esta es muy chiquita para cantar rhythm and blues, nadie quiere un disco de rhythm and blues de una niña de 14 años, ¿por qué no pruebas suerte en la televisión y ahí te vas, pues digamos, haciendo un nombre y una trayectoria y a partir de ello ya más adelante grabas lo que tú quieres? Finalmente, Ariana Grande terminó logrando la carrera musical que quería, subiendo pequeños videos de covers, de versiones de canciones de Whitney Houston y Mariah Carey a YouTube, eso hizo que fuera identificada ahí sí por Republic Records, un subsello de Universal, y que fuera firmada cuando tenía 19 años para grabar su primer disco. Eso le permitió dejar la televisión y le permitió ser la estrella pop que yo asociaba con su nombre y que realmente fue muy poco tiempo, el espacio de sus 3 primeros discos, digamos, y que muy pronto dejaría de ser a partir de un evento traumático que es quizás el primero que nos interesa para entender la pinche complejidad de, pues digamos, la lectura que podemos hacer hoy de Ariana Grande como artista y como ser humano, y a partir de ahí de la pertinencia o no de tener una discusión sobre su eventual problema de trastorno alimentario o no. El 22 de mayo de 2017, siendo ya una estrella musical global, siendo ya el ídolo de las adolescentes, y ese era su público, y diré incluso las niñas de todo el mundo, Ariana Grande, como parte de su gira Dangerous Woman, se llama Dangerous Woman, pero igual era un disco bastante, pues digamos, teen de ese álbum, va a cantar a Manchester, una de las ciudades más importantes del Reino Unido. Canta en un venue muy grande, canta en la Manchester Arena, la arena de Manchester, una de las principales sedes para conciertos en esta ciudad, y le va
Muy bien, tiene casa llena, tiene un público sobre todo de niños y adolescentes y particularmente de niñas y adolescentes. Por lo tanto, la práctica mayoritaria a lo largo del concierto es que padres de familia lleven a sus hijas, a sus hijos a ver a Ariana Grande y queden de recogerlos a la salida. Entonces había un público mayoritariamente infantil y juvenil. En ese público, por cierto, figuraba también la mamá de Ariana Grande, a la que es muy cercana y que había ido a acompañarla como parte de esta gira mundial que estaba acometiendo Ariana Grande y que la llevaría a tocar en los 5 continentes. Casa llena, concierto exitoso, aplausos pletóricos, apoteósicos, se apagan las luces, suena el último acorde de guitarra, se prenden las luces en el público, empieza a salir la gente y de pronto se escucha una detonación. Esta detonación había sido producida por un hombre llamado Salman Abedi. Salman Abedi era un ciudadano británico de origen libio que había hecho algunos viajes, sabríamos después, tanto a Libia como a Alemania, que había llegado no al concierto, sino al vestíbulo del Manchester Arena, que alberga también locales comerciales y una estación de metro y algunos otros servicios, con una mochila muy grande. Había sido visto por personas del público, había sido visto por elementos de seguridad de la Manchester Arena y les había llamado la atención el tamaño de su backpack. Hay un documental extraordinario en YouTube que pondremos en las referencias sobre este atentado terrorista, en donde vemos pietaje de cámaras de seguridad de ese día. Bueno, pues tiene un backpack que tiene como vez y media su volumen a lo hondo, y es un backpack muy alto también. Lo habían visto ahí dando vueltas por el vestíbulo, pero, dice uno de los oficiales de seguridad, no se habían atrevido a preguntarle por miedo a parecer racistas, porque era un hombre con rasgos árabes y temieron que, pensemos que además estamos pues no tan lejos de un atentado terrorista importante a manos de un extremista musulmán en Londres que había tenido lugar menos de una década antes, pues había habido muchas protestas por perfilamiento racial en el Reino Unido y en Occidente en general en aquella época y los elementos de seguridad no quisieron pues preguntarle qué llevaba en esa mochilota. Quizás hubo algunas otras fallas en términos de buenas prácticas de seguridad, en términos de revisión a la entrada. El asunto es que lo que llevaba ahí era una bomba de fabricación casera, una bomba de clavos, una bomba que al estallar liberaba clavos que más allá de la explosión se alojaban en el cuerpo de las víctimas. De hecho, una niña chiquita, sobreviviente, una niña de unos 12 años, cuenta eh, la sensación y la impresión de tener clavos alojados en su pierna al momento de la detonación, en este documental al que les refiero. Y con esta detonación, más allá del pánico, habrá 22 muertos y más de 1,000 heridos en la Manchester Arena, mientras Ariana Grande se desmaquillaba o ponía la bata o tomaba agua después de cantar un par de horas en Manchester. El efecto emocional que esto haya tenido sobre Ariana Grande, pues debe haber sido muy grande. Claro, ella misma lo diría posteriormente en una entrevista. ¿A quién le puede importar el efecto emocional que esto haya tenido sobre ella, tomando en cuenta el dolor de los deudos, tomando en cuenta el dolor de el padre de una niña de 8 años que murió esa noche en ese concierto como víctima del atentado terrorista, los padres de los más de 10 niños menores de edad que murieron en ese concierto, que por el resto de la historia será conocido como el concierto de Ariana Grande en el que hubo un atentado terrorista. Inmediatamente después del atentado, esa misma madrugada, Ariana Grande escribe un mensaje en Twitter, ella era muy activa en Twitter en aquella época, diciendo: "Rota,
No puedo imaginar el dolor que experimentan los deudos, no tengo palabras. Ese mensaje será durante algunos meses el mensaje más que más likes ha recibido en la historia de Twitter, lo cual es una frivolidad, consignar en este momento y, sin embargo, habla de, pues, digamos, lo pertinente que fue su reacción en el momento. Todavía más pertinente fue cancelar las siguientes 7 fechas de su gira, regresar con su madre a Florida y desde ahí ponerse a hacer llamadas telefónicas. Se puso a llamar a Coldplay, se puso a llamar a Liam Gallagher de Oasis, se puso a llamar a Robbie Williams y a Take That, aunque no se dirigían la palabra, se puso a llamar a Miley Cyrus, se puso a llamar a Pharrell Williams, se puso a llamar a U2, se puso a llamar a algunos de los artistas más celebrados del orbe, de todas las generaciones y de todos los géneros, para que fueran a tocar un concierto a beneficio de los deudos y de la atención de las más de 1,000 víctimas tan solo 15 días después en Manchester. El 22 de mayo eran los atentados terroristas, el 7 de junio regresaba Ariana Grande con todo este enorme elenco de luminarias estadounidenses, británicas, australianas, canadienses, para el concierto One Love Manchester, transmitido por BBC, por MTV, por una gran cantidad de televisoras alrededor del mundo y que recaudó tan solo de taquilla 25 millones de dólares, más todas las donaciones a la Cruz Roja de Manchester que promovió a partir de su transmisión en todo el orbe. Si les interesa, y es bastante conmovedor ver varias de las actuaciones en este concierto, One Love Manchester no está de manera íntegra en YouTube, pero sí hay muchos highlights en el canal de la BBC. También pondré la liga en las recomendaciones. Bueno, ver ese concierto es una experiencia que, y lo voy a decir ahora, reforzó mi perjuicio de Ariana Grande como una chavita. Es decir, no deja de ser muy impresionante que haya tenido este poder de convocatoria. Había cientos de miles de personas en el público, las hizo en un campo de cricket que pertenece a, que tiene naming rights, la aerolínea Emirates allá en Manchester, que es mucho más grande que la Manchester Arena. El tono era desafiantemente optimista, y hubo todas las permutaciones posibles del elenco que se pueden imaginar para generar duetos memorables. Y a lo largo de toda la actuación vemos a Ariana Grande con unos jeans y una sudadera que dice One Love Manchester, sí, pero con una cola de caballo altísima, la que ya le conocemos que le sale desde lo alto de la cabeza, unas botas de tacón altísimo y, pues, francamente, como 4 toneladas de maquillaje y unas pestañas postizas de estas que se ponen o se ponían en alguna época muchas mujeres que tienen como mink o plumas o cosas así, que, pues, confesaré que resultaban francamente distractores. Y este maquillaje, esta máscara de maquillaje, a casi todo lo largo del concierto, pues, digamos, refuerza esta idea de alguien que no está queriendo acabar de conectar, que está diciendo las cosas que tiene que decir, pero que se ve un poco en shock. Toda su actuación a lo largo del One Love Manchester o de los muchos fragmentos que hay disponibles en YouTube es perfecta. Sin embargo, los exhorto también a que busquen el clip de Over the Rainbow, la famosa canción del Mago de Oz, que hiciera famosa Judy Garland, que es con la que elige cerrar ella sola, solo con un acompañamiento de piano, y permitir que se le quiebre la voz, y ahí empieza a resquebrajarse esa fachada, digamos, interrogándome sobre esa puesta en escena de ese día, esa apariencia, y poniéndome a leer varios perfiles de Ariana Grande disponibles en Internet, en distintos medios prestigiados. No hay ninguna biografía definitiva de Ariana Grande de una fuente periodísticamente respetable, pero sí hay muchas entrevistas y perfiles y ensayos al respecto en medios como Vogue, como The Guardian, como el New York Times, como el Atlantic, como New York, como el New Yorker, etcétera. En alguno de ellos, creo que en Vogue, si no me equivoco,
es interrogada con respecto a su apariencia, no esa noche en particular, sino en general, y ella dice que sí, que ella es perfectamente consciente de que su apariencia es muy artificiosa y que para ella tener esa apariencia tan artificiosa, tan producida, es una protección. Es una protección que le impide experimentarse como vulnerable y que además si eso permite que las drag queens de todo el mundo la imiten y se vistan de ella, pues para ella eso es más honor que recibir cualquier Grammy, digamos, lo toma por un lado un poco más, si no chacotero, cuando menos más semiológicamente cultural, pero la primera reacción de decir mi puesta en escena, mi careta de maquillaje es una protección, no dejó de llamarme la atención. No dejó de llamarme la atención a partir de lo que seguiría en la carrera de Ariana Grande. El siguiente disco de Ariana Grande después de los atentados de Manchester es un disco que se llama Sweetener, endulzante. Es un disco en donde colabora en la mitad de los tracks con Pharrell Williams y es un disco en donde explora más allá de el universo de la pareja y de los problemas de pareja, más al respecto más tarde, explora la ansiedad. Tiene dos canciones, una que se llama Breathin' y otra que se llama Get Well Soon, en donde explora directamente sus ataques de ansiedad y su relación con la ansiedad. Get Well Soon además es la canción que hace como homenaje a las víctimas de los atentados de Manchester y lejos de lucrar con esa tragedia, habla de su propia ansiedad sin especificar ¿qué es lo que detona esa ansiedad? La única referencia directa a la ansiedad, al origen de esa ansiedad, es que la canción dura 5 minutos con 22 segundos. La fecha de los atentados fue 22 de mayo, el 22-5, y que la canción tiene 40 segundos de silencio al final. Esa es la única referencia directa a los atentados. No lucra con el asunto, pero sí nos comunica su ansiedad respecto a lo que aconteció en esos atentados. Ese disco también tiene una canción que me pareció absolutamente genial, me pareció casi una obra de arte conceptual que se llama Successful, en donde pareciera que está retomando todas las voces de personas que se acercan a ella a decirle, es que eres tan exitosa, es que eres tan guapa, es que mira tú tan joven, tan linda, y cómo esto le va generando ansiedad. Sweetener es un disco muy inteligente, es un disco, no es un disco de baladas dramáticas, salvo alguna, sino es un disco que desde la ironía aborda la ansiedad. Yo diría que su tema principal es la ansiedad. Otro tema frecuente del disco y sobre todo del disco que sigue en su discografía y que publicaría solo 6 meses después, Thank You Next, es una relación de pareja tóxica. Y vaya si Ariana Grande tenía entonces una relación de pareja tóxica. Entre los clips que están disponibles en YouTube del One Love Manchester, la vamos a ver en un dueto con un rapero que pues no parece tener mucha vela que tocar en ese entierro, con el que tiene evidente química, pero me decía Eunice, mi esposa, viendo el video, híjole, como que sí tienen muy buena química, pero cada vez que ella se acerca, como que él se aleja, y ella no sabía en realidad quién era Mac Miller, y sin embargo lo leyó así. Mac Miller es un artista de hip hop, es un rapero blanco que habría de morir tan solo 17 meses después de los atentados de Manchester y que era la pareja de Ariana Grande. Mac Miller tenía un problema de drogas espectacular y da cuenta de ello Ariana Grande de manera póstuma. Durante 2 años ella trató de alejarlo del universo de las drogas, de rehabilitarlo, con la consecuente merma y desgaste de la relación personal entre ellos, los consecuentes rompimientos frecuentes entre ellos, y finalmente muere de una sobredosis tan solo 17 meses después del One Love Manchester. Mac Miller ya no era pareja de Ariana Grande. Ariana Grande había terminado la relación con él 5 años antes de su muerte. Se había emparejado con un comediante de Saturday Night Live llamado Pete Davidson.
al que incluso le escribe una canción en su álbum Thank You Next, en el segundo después de los atentados de Manchester. Pero bueno, pues imaginar el estado de ánimo de una mujer que ha sobrevivido en el espacio de menos de 2 años un atentado terrorista centrado en amenazar de muerte a su público y que diezmó a su público en 22 personas e hirió a más de 1,000 de sus fans, por un lado, y luego ver que alguien que 5 meses antes había sido su pareja y que presuntamente había dejado de serlo por un problema de drogas, moría de una sobredosis, pues caray, no puede haber sido fácil. Es decir, pues basta para volver loco a cualquier persona. Digo, no, yo no soy psicólogo, no tengo grandes conocimientos clínicos, pero pues por mucho menos, muchos hemos estado mucho peor. Digo, no sé si en su casa haya estado muy mal Ariana Grande, pero lo que hizo después de la muerte de Mac Miller fue sacar otro disco que se llama Positions, que sigue más o menos la misma línea de los dos anteriores, aunque es un disco menos relevante, y después un disco extraordinario que se llama Eternal Sunshine, en donde ella encarna a un personaje que se llama Peaches. Es un álbum conceptual, de ahí viene este mediometraje que les comentaba yo que dirige ella, que se llama Better Days Ahead, que agrupa varios de los videoclips de este disco y cuyo concepto está basado en la película de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Eterno Resplandor de una muerte sin recuerdos, que es una película sobre un procedimiento que le sirve a la gente para olvidarlo todo, para olvidar todos los recuerdos no deseados, que caray, después de lo que pasa Ariana Grande, pues me parece lo menos que podía querer. Es un disco otra vez inteligente, es un disco otra vez lleno de sarcasmo, es un disco cuyo sencillo más famoso, Yes and, es una canción en donde responde a todas las críticas y especulaciones sobre su persona. Sí, después de Mac Miller y de Pete Davidson, Ariana Grande se dedicó a tener pues, relaciones de pareja no muy exitosas, incluyendo un matrimonio que le duró poco, año y medio, y con un novio con el que llevaba 11 meses. Tampoco es que fuera Britney Spears casándose y divorciándose de la noche a la mañana. Es decir, evidentemente era alguien que tenía, pues digamos, problemas para lidiar con esa realidad. Ella habla de estrés postraumático, quizás haya tomado malas decisiones en términos de pareja, pero lo que hace Ariana Grande a partir de esa situación, esa doble situación de ser personaje central de un atentado terrorista de manera involuntaria y vivir la muerte de una pareja o pareja reciente por una sobredosis de drogas, pues es de hacer discos muy inteligentes, con videos muy inteligentes, y eso lo hace de manera sostenida entre el año 2017 y el año 2024, en que se entrega ya por completo a Wicked, momento en el cual, digamos, después de regresar a sus orígenes en el teatro musical, a mí no me gustó la primera parte de Wicked y la segunda ya pertenece a la esfera de no la vi, no me gustó, pero caray, hacer una película musical de esas dimensiones, cantando esa cantidad de canciones y en el camino estar nominada a un Oscar mientras está uno promoviendo un disco y siendo imagen global de una marca de joyería y lanzando un perfume, que ya luego les contaré las ironías de la vida con respecto a ese perfume. Bueno, pues no creo que alguien con una salud mental o física muy frágil estuviera a la altura de ese reto. Todo esto sin haber logrado, pues nunca verse envuelta en un escándalo. En algún momento temprano de su carrera, Ariana Grande fue invitada a presentar Saturday Night Live y hacía chistes de, caray, me siento muy verde yo, porque todavía no he presentado un escándalo. Todos mis pares han protagonizado escándalos y yo todavía no he protagonizado escándalo. Hasta entonces su único escándalo es que una cámara de seguridad la había captado en una tienda de donas con un amigo lamiendo unas donas que habían dejado ahí en el mostrador, buscando que no se diera cuenta la dependienta, y en algún momento diciendo, y esto también va a ser una pista importante, detesto Estados Unidos, detesto la manera de comer de los americanos.
Y sí, eso generó un mini escándalo en redes sociales y ella se disculpó diciendo que ella lo que detestaba era ciertos rasgos de la dieta estadounidense, como la comida chatarra y las donas, pero que se sentía poderosamente orgullosa de ser estadounidense y que se disculpaba por haber lamido las donas y haberse ido sin pagar después de haber lamido las donas. Único escándalo en la historia de Ariana Grande, pero escándalo también muy revelador, porque es más o menos en la época de promoción de Wicked y en la época de alfombras rojas de los premios relacionados con las nominaciones a Wicked, incluyendo su nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto y al premio de Actriz de Reparto como parte de muchos otros palmareses, que empieza a haber estos comentarios en la prensa y en redes sociales sobre la extrema delgadez de Ariana Grande. Y ahí es en donde ella declara: la gente creerá que me ve enferma, pero la verdad es que estoy más sana que nunca. Y normalmente cuando se cita esa declaración en medios de comunicación se termina ahí y no se incluye la siguiente frase, que no es una frase irrelevante. Lo que dice es: antes bebía demasiado y comía comida chatarra y ahora llevo una dieta vegana y me siento más sana. No sé si tener una dieta vegana sea la cosa más sana del universo. Más allá de eso, ¿quién soy yo y particularmente yo para andar hablando de dietas sanas? Y en todo caso, sí hay varias referencias a consumo excesivo de alcohol, tanto en sus canciones como en sus declaraciones posteriores. Y sí, efectivamente, pues digamos, podemos trazar el rechazo de Ariana Grande a la comida chatarra, a ese incidente con las donas muy temprano, en donde ya manifestaba estar opuesta, digamos, a la tendencia de la dieta de los estadounidenses a consumir, dejémoslo en grasas saturadas y alimentos sobreazucarados, que ella misma dice haber consumido en alguna época. A partir de ahí, digamos, el escándalo empezó pues en ascenso y acompañó varias, pues digamos, anuncios que hubo en el camino. En el camino ella emprendió una gira de conciertos por sobre todo Norteamérica y el Reino Unido. De hecho, mientras se estrena este episodio, está dando alguno de sus últimos conciertos en Londres. Y pues digamos, la fue persiguiendo por todo el mundo esta serie, no solo ya de comentarios de gente ociosa en redes sociales, sino incluso editoriales protofeministas en medios tan prestigiados como Liberación, como El Guardian. Nunca se me olvidará un encabezado de una columnista del periódico francés Liberación que dice: la delgadez de Ariana Grande atenta contra mi feminismo. Caray, pues debe ser frágil el feminismo de esta columnista si la delgadez de una cantante pop atenta contra él. Es decir, Ariana Grande emprende una gira de conciertos, cumple a cabalidad con todas las fechas, y el Barbican, uno de los centros culturales más importantes del Reino Unido, anuncia por esos meses que en 2027 estrenará un musical de Stephen Sondheim, uno de los compositores más difíciles de cantar y de interpretar en términos actorales en la historia del teatro, que es Sunday in the Park with George, en donde la protagonista tiene que encarnar un doble papel como la abuela y la amante de Georges Seurat en distintos actos, y que el papel lo va a encarnar Ariana Grande, lo que la llevaría a participar, pues digamos, en las grandes ligas del teatro, ya del teatro serio y con todas las de la ley. El Barbican es la sede de la Royal Shakespeare Company en el año 2027. Hasta que ante la presión, de plano, en algún momento, después del estreno de su disco Petal y de los dos primeros sencillos, incluido este video, o si no ante la presión como parte de una estrategia, y esa es la pinche complejidad que vale discutir, los representantes de Ariana Grande salen a anunciar que dará un paso hacia atrás durante 2027 y que cancela su participación en Sunday in the Park with George, pero que terminará su gira de conciertos.
Y acabo de leer esta semana dos reseñas, una de la revista New York sobre sus actuaciones la semana pasada y una del periódico The Telegraph sobre su actuación esta semana en Londres, es un periódico londinense, y las dos reseñas le dan críticas extraordinariamente laudatorias por su participación en un espectáculo basado en su disco Eternal Sunshine y en la noción del olvido que se lee teatralmente muy demandante y físicamente muy demandante. Y lo que dicen ambas reseñas, por cierto, una de un medio de izquierda, New York, y otra de un medio de derecha, The Telegraph, es que, pues contra todo pronóstico, Ariana Grande está cantando espectacular, está bailando espectacular y está pudiendo con un show que dura 2 horas. Entonces la pregunta de pronto se impone. ¿Por qué estará haciendo ese video Ariana Grande? Cosa curiosa también. Ariana Grande, a partir de este disco de Petal, es la dueña de todos los masters de su producción discográfica. Ella es la dueña de sus discos que son propiedad de su empresa que se llama Baby Doll y que solo son distribuidos bajo licencia por su disquera Republic Records. Es decir, ella es la dueña de los medios de producción. Ella tiene el control estratégico de lo que está haciendo y solo utiliza a Republic, que es un subsello de Universal, como distribuidora de un producto del que ella tiene el control. El video es un video con una factura no solo impecable, sino brillante, que problematiza justamente las expectativas que tiene la sociedad del cuerpo de una mujer. Y si de pronto Ariana Grande no tuviera un problema de pérdida de peso, si lo tuviera, sí habría que estar por solidaridad humana preocupado, se entiende. Sí, las imágenes de extrema delgadez que circulan en los medios de comunicación pueden llevar a mentes influenciables jóvenes a buscar emularlas y de alguna manera hacerse daño y desarrollar trastornos alimentarios. Pero, ¿qué pasaba en los años 60 con una modelo como Twiggy? Twiggy era una mujer extraordinariamente delgada que se cansó de declarar y sigue declarando a la fecha que ella no hacía nada en particular para mantenerse delgada, que comía como un caballo, que había crecido en una familia pobre en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial y que pues no tenía lo suficiente para comer y había crecido desnutrida y era naturalmente delgada. No, Ariana Grande no era naturalmente tan delgada como Twiggy, pero también es cierto que alguien que deja de beber en exceso y de consumir comida chatarra para pasar a una dieta vegana, por sana o malsana que sea una dieta vegana, y este no es un programa sobre nutrición y yo no sé nada al respecto y no estoy aquí para discutirlo, pero no es una enfermedad tener una dieta vegana, pues a lo mejor eso explica una pérdida de peso. Y si de repente esa especulación digital tuviera razón, si de repente en ese video de la canción Petal, en el que Ariana Grande pareciera estar tal cual siguiendo los pasos de Orlán y problematizando el cuerpo y haciendo del cuerpo una sede de debate y problematizando su agencia sobre su cuerpo, se hubiera maquillado o puesto un prostético o sometido a un efecto especial para verse en los huesos, ¿tendríamos razón en estar cuestionándola? ¿O será que quizás quiere que se promueva una discusión, quiere promover ella una discusión e incluso está teniendo el control de discurso, como lo ha tenido desde los atentados de Manchester, viendo qué hacemos a partir de eso, como lo vio Orlán en el año 1990? Sí, sé que Ariana Grande no es una artista conceptual, a diferencia de Orlán, sé que su entorno natural no es la galería de arte, y sin embargo, vale la pena hacerse la pregunta cuando la protagonista de este escándalo y de este episodio de la pinche complejidad es alguien que ha mostrado a lo largo de cuando menos 9 años tener una salud mental a toda prueba. Es decir, sobrevivió a ser protagonista de un episodio de terrorismo de manera involuntaria. Sobrevivió a la muerte por sobredosis de una persona de su más íntimo círculo y a partir de eso lo único que hizo fue pues contenido relevante. Lo único que hizo fue canciones que hablan de la ansiedad de manera inteligente y divertida.
seguramente tiene muchos problemas emocionales como todos y ella misma dice haber tenido estrés postraumático, dice llevar muchos años en terapia, dice haber abusado relativamente del alcohol en alguna manera, pero caray, parece una mujer en absoluto control de sí misma. Tenemos derecho de cuestionar a alguien que parece estar en absoluto control de sí mismo. Las estrellas públicas, las figuras públicas, las estrellas de cine, las estrellas de la música, al ser figuras públicas y susceptibles de devenir ejemplos para la juventud, deben de estar sometidas a un rasero distinto que nos autoriza a hablar de su salud mental, de su vida privada, de su salud física. Y si de pronto dejáramos de hablar de Ariana Grande y habláramos de los propios problemas de salud mental y física y de los problemas de salud mental y física en nuestras propias familias, y si de pronto pensáramos que a lo mejor hay una tiranía corporal tan grave como la que denunciaba Orlán con respecto a los ideales de belleza de Occidente, al hablar de la normalización de los cuerpos no delgados. Si una persona está sana, se siente sana, se dice sana, tenemos derecho a cuestionar si está sana y si no tenemos derecho, ¿cómo combatimos los problemas de salud mental y física asociados a trastornos alimentarios? Esa es la pinche complejidad de una pregunta que nos debemos hacer y que cuando menos nos obliga a una cosa, no hay respuestas ni soluciones fáciles, pero creo que sí nos obliga a hablar con respeto, con prudencia y con autoescepticismo cuando estemos abordando la salud mental y física de otra persona, porque la salud mental y física de las personas siempre es pinchemente compleja. Les agradezco enormemente el haberme acompañado en este episodio de La pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me pueden leer los miércoles en El Heraldo de México, me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Ahora me pueden escuchar los lunes con Ana Francisca Vega también en MBS Radio, por cierto, a las 9:40 de la mañana. Y les recuerdo que La pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma de streaming en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Me despido no sin decirles antes que sí tengo sobrepeso y quiero bajar de peso, pero les pueden preguntar a mi cardiólogo y a mi internista, mi salud está en óptimo estado. La de ustedes, ¿qué tal? Nos escuchamos la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.